Hoy es 17 de marzo del 2012, ¿no? Vamos a dedicar esta tarde, ¿no? Que bien no es el domingo, pero queremos seguir aprendiendo. Siempre los sábados le dedicamos un poquito para poder aprender esta carta de Romanos. Así que, Padre, pedimos que esté bendiciendo este servicio que vamos a dejar, hemos apartado, y que esté enseñando esta epístola de los Romanos. Estamos continuando, ¿no?, con esta serie, y que sea olor fragante los cánticos que vamos a cantar. Vamos a cantar primero el que habita al abrigo del Altísimo, que vamos a cantar Yo sé quién es Cristo. Bueno. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre tu nombre alabar. Ahora vamos a hacer Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, no sé por qué salvación tengo y salvo soy por él, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en este día glorioso iré a morar con él. No sé la hora que el Señor vendrá, de día o de oscuridad, será en el valle o en el mar,
que mi Jesús vendrá. Mas sea quien he creído y es poderoso para guardarme, y en este día glorioso iré a morar con él. En el año 1863, ese año se llegó a conocer como el año de la emancipación. Fue el año en que la esclavitud fue legalmente, abolida. Y decían, los titulares de esa época, en ese año, que la esclavitud ya no era más esclavitud. Así que, ¿pero qué pasó? Pasó que ciertos esclavos de esa época, a pesar de que se había abolido la esclavitud, muchos seguían comportándose como esclavos, ¿no? Esto era por el temor que ellos tenían, ¿no? en su mente, ¿no? de tanto castigo, y eso es lo que sucedía, ¿no? en sus mentes, ¿no? Era un temor sugestivo de que su mente los acusaría, ¿no? de eso. Así que eso es lo que vamos a ver, hoy en la epístola de los Romanos, que algo de eso pasa, ¿no? Estaba diciendo justo de que había un año, estoy explicando para que lo que entra salíamos afuera, que hubo un año, en 1863, donde el presidente abolió la esclavitud, estaba explicando justo. Pero ¿qué pasó? No sé si escuchaste, es importante las introducciones porque después, por medio de la introducción, se puede llegar a entender un poco lo demás. A pesar que se había abolido la esclavitud, muchos se seguían comportando como esclavos. ¿Por qué pasaba eso? Porque su mente estaba todavía sujeta a lo que eran las cadenas, los castigos, y se seguían comportando. A pesar de que ya no, oficialmente ya no estaba más, permitida esa esclavitud, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que su mente tan acostumbrada a eso, no podía todavía aceptar lo que es la realidad, ¿no? Bueno, eso lo expliqué porque vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de los Romanos, y entramos en un capítulo que explicamos otra vez, que de acá en adelante son con lo que muchos quizás no lo explican, no lo saben explicar, o no les gusta, ¿no? Que es lo que en realidad aplicarse lo que es la santificación, lo que es apartarse, ¿no? La justificación, no solo la justificación termina ahí, sino que continúa en un proceso que es después la santificación, ¿no? Me da vida justificado, pero después puedo vivir mi vida como quiera. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, que por eso estoy invitándote a vos, por la verdad, a que habrá en Romanos 6, capítulo 1, versículo 1, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Yo voy a leer el versículo 1, que vamos a explicarse, después le hace una explicación de todo lo que vamos a ver en todo en Romanos 6, de acá a un mes, no sé cuándo tardaremos, 2 semanas, lo que tardemos. Y es así, ¿qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una introducción, Pablo, ¿no? Bueno, esto vamos a ver que esto ya le había explicado antes, pero vamos a ver, yo voy a explicar más o menos lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver tengo 7 puntos que más o menos vamos a ver en Romanos 6. Todo Romanos 6 más o menos vamos a ver 7 puntos de lo que Pablo nos va a querer explicar, ¿no? Lo primero que dividimos, por lo menos lo que dividí yo, el primer punto que es resucitado, vamos así, voy a ver, que
y que ha sido, o sea, genuinamente justificado, este ha sido colocado en Cristo. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Me ha tomado un montón de tiempo para hacer la introducción, para que después todos, si tardamos un mes, no sé, 2 semanas que tardemos, ya por lo menos ya puse las bases de lo que vamos a ver, ¿no? Es como cuando iba a la secundaria y te dice, bueno, vamos a ver todo esto y te explicaban la materia como iba a ver. Después ya vos tenías que, no es lo mismo que tenías que ver yo. Entonces, el que genuinamente, no el que yo fui justificado, sino el que genuinamente ha sido justificado, esa persona que ha sido colocada en Cristo. ¿Y por medio de quién? Del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en Romanos, o sea, Romanos 1 al 5. Fíjate que del 1 al 5 yo voy leyendo. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto fuimos sepultados juntamente con él para la muerte, por medio del bautismo, para que así sea como Cristo se levantó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos llegado a ser injertados a él a semejanza de su muerte, y nos seremos en la de su resurrección. Del 1 al 5, entonces ya expliqué, aquel que ha sido genuinamente justificado por Dios, no que él cree, sino que ha sido justificado, esa persona está ahora en Cristo. Por eso debemos entender esto, ¿no? Por eso oro, o sea, y le pido a nuestro Padre que pueda abrir nuestros ojos espirituales, porque solamente cuando Dios abre nuestros ojos espirituales podemos ver la posición en que tenemos. Si no, va a pasar como ha sido abolido así la esclavitud, y muchos, vamos a ver como la introducción, ¿qué pasa? Siguen viviendo en el pecado porque no entienden que Dios ya abolió, se rompió esa cadena. Cuando te diga la verdad hará libre. Después vamos a explicar por qué la persona sigue pecando, esto lo vamos a explicar más adelante, qué es lo que sucede, por qué el pecado a veces gana y toma posesión de los miembros para poder utilizarlos. Vamos a explicar eso. Punto 2 que voy a explicar, o sea, será que el que está resucitado con Cristo, o sea, a vida nueva, esta persona, si en verdad ha sido resucitado, va a decir, bueno, yo fui resucitado, ¿sí? Bueno, entonces, Pablo, en versículo 6 al 10, nos va a decir, bueno, vos estás de verdad, sos una persona en Cristo Jesús, sí, bueno, vida nueva. Entonces, esos son factores para conocer, o sea, más o menos para ver quiénes son los cristianos. Por eso, aquellos que conocen las Escrituras, podemos llegar a ver por qué esa persona ya no anda en lo que andaba antes. Tiene vida nueva. ¿Cómo lo explica? Del 6 al 10, está así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado fuera desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él, porque en cuanto a que murió el pecado, murió una vez por todas, más en cuanto al que vive, para Dios vive. Entonces, ya del 6 al 10 Pablo dice, bueno, si estás en Cristo, y bueno, ahora, de verdad es eso, vida nueva, dice Pablo. O sea, ya no es que por eso parece fácil identificarlos a veces, porque vemos tal es su pensamiento, dice Proverbios, tal se muere. O sea, tal lo que estudia, tal lo que escucha, tal lo que eso va a ser su vida después. Eso es lo que crea, ¿no? Entonces, después, otro punto que va en el punto 3, de los 7, es que está muerto al pecado. Esto lo vamos a ver en Romanos 6, del versículo 11 al 14. Y del 11 al 14 dice así, está muerto el pecado. Así también vosotros considerados ciertamente muerto el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis su concupiscencia. Y tampoco presentéis vuestro miembro como instrumento de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros cuando estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces estamos muertos al pecado. Después vamos a explicar, ¿no?, qué es esto. En el versículo 14, o sea, del 14 al 23, vamos a ver que no tienen que obedecer al pecado. O sea del 14 al 23. El 14 al 23 sería, porque el pecado no se enseñará de vosotros. O sea, no, vamos a ver en esta parte que no se va a enseñar, ¿no? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ¿qué? Pequemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera.
¿No sabéis que el que os presentáis como siervo para obediencia, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina que fuiste entregado, y habiendo sido libertado del pecado, fuiste hecho siervo de la justicia. Hablo humanamente, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia, y en la iniquidad, así ahora para la santificación presentar vuestros miembros como siervos a la justicia. Bueno, hasta el 23, ¿no? Que es largo. Entonces, punto 5 que vamos a ver que ahora somos siervos, pero no del pecado, sino de justicia. Esto en el versículo 14, ¿no? Que ya lo leímos, que dice así: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, al estar bajo la gracia, ahora nuestros miembros son para trabajar de hacer lo recto, ¿no? No estar que se enseñaría de nosotros. Del 15 al 22, bueno, ahora somos siervos de Dios. Del 15 al 22, que yo ya lo leí, esa parte, o sea, ¿qué pasa? Ahora ya no trabajamos para el tirano pecado, sino que ahora estamos trabajando ¿para quién? Para Dios, o sea, venimos trabajando para Él. Por más que Él quiere ahora que seguir tomando, por más que fue sacado de su trono, el pecado todavía, porque el pecado no fue destruido, porque la palabra en el griego quiere decir, o sea, que fue desactivado. Él está todavía. Lo que Dios crucificó fue el viejo hombre ahí, pero el pecado sigue todavía. Si no, cualquier cristiano no puede saber. ¿Qué pasa? Que Él quiere tomar posesión de nuevo, ¿no? Esa es la guerra que explico siempre. Y está tomando posesión, ¿qué cosa? Esto, el cuerpo quiere tomar, o sea, esto, cerebro, ojo, él quiere tomar, pero ya, ¿por qué hay la lucha en el cristiano? Porque ahora ese viejo hombre que ya tenía él, ya se murió, él quiere tomar posesión de este nuevo ahora. Eso es. El punto 7 que vamos a explicar en todo este tiempo, un mes, no sé cuánto, es ahora esta persona es poseedor, o el cristiano, es poseedor de vida, o sea, de vida eterna. Eso es en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más las dádivas o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la persona tiene vida eterna. Son puntos que expliqué. Vamos a empezar por el punto 1, 2, palabra por palabra, como siempre hacemos. Quise explicar todo esto para más o menos después lo puedan entender, o si alguno lo ve por el video, o si alguno quiere volver a escuchar en el CD que grabamos tanto el video que lo subimos en YouTube, o la grabación que hacemos en los CD, la puede volver para atrás y bueno, ya como era el punto 1, bueno, ahí tienen más o menos idea de cosas. Quería explicar otras cosas que vamos a hacer ahorita haciendo una gran introducción para que se pueda entender. Me tomé todo ese tiempo porque sé que Romanos 6 es un poco complicado. Entonces, prefiero que tomemos un tiempo que puedan entender bien para que antes de seguir. Entonces, no sirve nada que explique todo, después diga, no entendí nada. Vamos a ver 4 cosas, más o menos, en el estudio de acá en adelante. Primero, Pablo va a explicar sabiendo. Es una palabra que vamos a ver que es sabiendo. Otra palabra que vamos a ver acá en Romanos 6 va a ser considerando. Y otra palabra que vamos a ver, que sería la 3, es presentándonos a Dios. O sea, esta no está la palabra, pero sí está la idea, presentándonos a Dios. Y el cuarto es andando en el Espíritu. Ahora explico por arriba, después durante los estudios que seguirán mañana, el domingo el Señor y el otro sábado, el otro domingo, y así seguiremos avanzando sobre esto que puse, sobre esta base, ¿no? Sabiendo, Pablo va a explicar este proceso, ¿por qué? Porque las personas no saben, lamentablemente no saben. Es de que Pablo va a ir sabiendo, es de que acaso no sabéis que el cuerpo, aquello acaso no sabéis que están muertos, acaso no sabéis que acaso no sabéis, ignoráis esto, y ¿por qué? Lamentablemente los pastores, o cuando dicen líderes, están preocupados en otras cosas, ¿no? Se preocupan en otras cosas, y los apóstoles al principio, los maestros decían que el deber de ellos era orar y estudiar la palabra de Dios, porque eso es el fin, deben enseñar a la congregación, no solo de doctrina vive en la iglesia, sino de amor, pero la iglesia no vive de doctrina y no hay amor, pero tampoco puede haber, Dios es amor, como dice Noé que yo escucho, y no hay nada de doctrina, ¿no? O sea, vemos eso, y más acá en Mar del Plata donde se está predicando esta doctrina, ¿no? De algo de, no me acuerdo de qué, de la invasión del amor de Dios, ¿no? Están por todos hablando de Dios, que Dios se juntaron 70 iglesias para que viene descendiendo la invasión del amor de Dios, ¿no? Están por todos lados, están 70 iglesias acá
¿Y la doctrina qué pasó? El amor, pero ¿qué dice Efesios? O sea, que la doctrina sin amor o sea, no sirve. ¿Por qué? Porque podés tener amor, pero si no enseñás, cualquier persona puede enseñar a hacer lo que es el amor, ¿no? Así que, entonces por eso estamos que nos tomamos el tiempo de enseñar. ¿Por qué pasa? Porque no hay esta palabra que tiene en griego, si no, conocen o conocen. No conocen. Entonces Pablo está viendo, aquel que enseña o doctrina debe enseñar. Por eso Pablo debe saber, para eso estamos para saber, para que Dios abra nuestros ojos y enseñe. Entonces, otra palabra que va a decir considerando. Esta palabra va a traer unos problemas, trajo problemas, pues muchos piensan que dice, me debo considerar muerto pecado, me debo considerar muerto pecado, me debo considerar muerto pecado, me debo considerar, y creen que hay poder en ello. Y vez tras vez pasa lo mismo. Vuelven a caer en lo mismo porque ellos consideran, o sea, en la ley, ellos quieren hacer. La ley demanda. La gracia dice, ya está hecho todo en Cristo Jesús. No debes hacer nada, solamente debes creer en que lo que hizo Cristo. Y Pablo se va a tomar el tiempo de explicar esto, de que debemos considerar qué hizo Cristo. No que yo no estoy muerto pecado, yo no tengo que hacer nada. Eso es ley, eso es obra. Cuando yo digo yo, la ley, dice 1 Corintios 15 que la muerte es el pecado, ¿no? Pero lo que lo activa, o sea, el pecado, lo que da fuerza al pecado es la ley. Cuando quiero hacer algo por ley, el pecado se cobra vida, porque quiero hacer algo yo me fuerza. Y como soy un flacucho no puedo. Entonces Pablo dice considerando, pero debo considerar ¿qué? Lo que hizo Cristo y lo que funciona en Cristo. No considerar que yo puedo hacer algo. Después ya vamos a explicar bien, porque esto es una palabra de contaduría. Debo considerar que yo que ya tengo. Punto 3, que vamos a ver que en esto. Presentándonos a Dios. Una vez que ya estamos en Cristo, debemos presentarnos, como dice Romanos 12:1, o sea, que no nos volvemos al mundo, sino que, ahora nos presentemos a Dios. Entonces, ya sabiendo todo esto que tenemos, ya nos presentamos a Dios, ¿no? Trabajamos para Dios. Y el 4 es andando en el Espíritu. Bueno, debo andar en el Espíritu. No sé si Gálatas 5, 15 o 16, me parece que no sé si dice Gálatas, el deseo de la carne. Andéis en el Espíritu, y en la traducción muy vieja dice, y no satisfaréis los deseos del Espíritu. La traducción que tenemos algunos dice, y no satisfagáis, como si dependiera de mí. Pero en la traducción vieja dice, y no satisfaréis, porque si yo ando en el Espíritu, por consiguiente, no voy a andar en la carne. Pero con la traducción esta vieja dice, si yo hago algo, o sea, hay algunos que lo presentan esto, no sé si han estudiado, yo no tengo muchos estudios, o sea, secundarios ni nada de eso, no tengo la primaria, pero hay un estudio o algo que se llama como de la sustitución. Yo puedo sustituir algo, ¿no? Pero no lo puedo hacer en mi fuerza. Esto es lo que tiene que hacer. Debemos acordar que todo esto lo hace el poder del Espíritu de Dios. Que todo esto lo hace el Espíritu de Dios. Yo no puedo hacer nada de esto. O sea, nada de esto. No sé si lo tengo acá. No lo tengo. Pero después lo dejo pendiente, ¿no? A ver si lo dejé acá. No lo tengo. Pero había un hombre hace muchísimo tiempo, que no me lo puedo acordar el nombre. En este momento no sé si ya me queda con el niño, con esa niña. Pelagio, los pelagianos, ahí está, Pelagio, los pelagianos. Creían que el hombre tiene poder para mortificar la carne. Incluso hasta los pastores, incluso algunos de nosotros, o sea, los bautistas, y cuando predican, están en la doctrina, dicen que nosotros debemos mortificar la carne. Y lamento decirle que yo no puedo mortificar la carne. No. Esos pastores, incluso hermanos bautistas, están equivocados. Porque yo no puedo. El yo no puede. En cambio, en Cristo Jesús sí soy más que vencedor. Cuando yo entiendo mi posición en Cristo Jesús, yo puedo ir a un retiro espiritual, yo puedo ir, no sé, a escuchar sermones, puedo hacer de todo. Cantar los cánticos espirituales mejores, tener la mejor voz, las mejores prédicas. Cualquier cosa, pero yo no puedo, porque yo no puedo, el yo no puede. Lo que debemos entender es que en Cristo, por eso digo, muchos pastores dicen, debes mortificar, no puedo. ¿Qué voy a mortificar si yo quiero hacer algo que dice que yo estoy queriendo mortificar? Y Cristo murió en la cruz, yo morí en la cruz, y con Él resucité. Todo eso fue una introducción, más o menos, para que vean, o sea, lo que vamos a ver. Sé que en esta altura muchos nos van a quedar en nuestro estudio, incluso cuando ve ahí, no digo los que ven por ahí, porque cuando se pone muy difícil, es como
¿Se acuerdan? Matías dijo, ¿dónde irán? Ustedes empiezan ahí, pero está muy complicado. Pero esto es lo que Dios demanda, ¿no? Entonces empezamos, Romanos 6, ahora sí. ¿Querés leer el primer versículo? Sí. Ahí está. A ver, dale, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Ahí está, gracias, Karen. Bueno, gracias. Dice así, bueno, ¿qué pues diremos? O sea, de todo lo que venía hablando, Pablo dice, bueno, ¿qué vamos a decir? Entonces, todo lo que veníamos hablando, todo esto, ¿qué vamos a decir? ¿Permaneceremos? La palabra ahí es epimeno. Epimeno, ahora vamos a explicar. ¿Qué quiere decir? Morar en, o sea, ¿ves como la casa acá? Vivir acá abajo. ¿Ves cómo vos vivís acá en esta casa? Vivís acá. Bueno, morar en, continuar en, permanecer. Epi es en algo intensivo, bueno, entonces quiere decir que es algo continuo. ¿Se puede entender? ¿Viste? Vos estás acá, siempre dices, bueno, eso es morar acá. Pablo dice, ¿permaneceremos? O sea, no está hablando de que por el cristiano peca o se cae, como le dicen, ¿no? No está hablando de eso, está hablando Pablo de permanecer en el pecado. Eso es lo que está hablando, de permanecer. Voy a permanecer toda mi vida, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, o muchas horas en eso. O no está hablando del cristiano que dice, ¡pum!, cayó, sino que continuamente, eso, permanecer. Esa es la palabra epimeno, o sea, morar continuamente, estar continuamente. Entonces, ¿qué dice? Permaneceremos, ¿qué dice? Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, el pecado, ya vemos acá que es jamartía, ¿no? Perseveraremos, esa es la traducción 1960. Sí, está bien. Me parece que hay algunas otras traducciones, por eso. La tuya es la 1960, la Reina Valera. Y la otra, bueno, el pecado es jamartía ahí, ¿no? Esto quería explicarlo. Muchos tienen una idea de lo que es el pecado, pero no tienen la idea bien quién es el don pecado o señor pecado. O sea, muchos creen que pecar es errar el blanco, o sea, transgredir una ley, pero esto va mucho más allá en el Nuevo Testamento. O sea, acá en el Nuevo Testamento tiene más poder. O sea, literalmente es cerrar el blanco, ¿no? Pero yo lo bien como yo lo tengo anotado. Pero en su significado etimológico pierde, o sea, el sentido de vista acá en el Nuevo Testamento. En gran medida, acá en el Nuevo Testamento. El término más intensivo de distorsión moral se usa del pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor. ¿Lo pasamos al castellano? Sí. Sería que es más allá, que me diga, no toques la púa. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, no la tires. ¿Que no la tires? Bueno, más allá de querer hacer eso. Quiere decir que el pecado es un principio que mora dentro de mí. Yo queriendo hacer el bien, dice en el 7, Romanos 7, hago el mal. O sea, ¿qué hay? Hay un mal dentro de mí, hay una ley dentro de mí. Es un principio, es un elemento interno productor, algo que quiere hacer mal. Continuamente, ¿quién quiere hacer mal? Vamos a ver más adelante que ese principio y yo hizo, se lo desconectó. O sea, ¿qué es lo que sacó? El viejo Daniel de la campera de cuero y que le gustaba la música metalera y el pelo largo, Dios lo puso allá en la cruz. Y va a explicar Pablo que ese viejo hombre se murió. Entonces el principio, o sea, este pecado, el principio que por eso muchos no lo explican, ese principio que dentro de ese pecado no fue muerto, lo que fue muerto fue el viejo hombre. Por eso que está todavía. Pero ¿qué pasa? El pecado del Señor es como la luz. Es como que ese foco fue sacado y la luz sigue cruzando. Sigue. Si yo saco ese foco o algo ahí, lo desactivo la luz, yo pongo el dedo y está una corriente ahí. Sigue estando, o no. Cuando vos en el foco querés tocar, ¿qué pasa? Y te agarro, ¿por qué? Porque sigue estando eso. Solo que se desactivó o se activaste, apagaste la perilla, pero sigue estando ahí. Lo mismo, Dios mató a ese viejo hombre en la cruz y murió, pero después resucita uno. ¿Con quién? En vida nueva con Cristo Jesús. Ese nuevo hombre, esa mente renovada, ahora que tiene voluntad,
estaba muerto en el de pecados, es crucificado, puesto en el madero, o sea, con Cristo. ¿Y qué pasa? Eso que Pablo dice, deben saber, sabiendo esto, deben saber que acaso no sabéis que está muerto con Cristo Jesús, acaso no sabéis que han resucitado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Satanás se encarga de que la persona no sepa, quiere que no sepa esto, que ha muerto. La persona para eso debe tener mucha fe, tener la fe. No tampoco la fe depende de tu fe, porque la escritura dice, si tuvieras un granito con un granito de mostaza, dirías a este monte, ve aquí, que ahora, ¿y quién tiene un granito de mostaza para hacer eso? Nadie. ¿Quién vio con un granito de mostaza mover un monte? Nadie. Entonces ni yo ni nadie podemos tener. Pero debemos creer lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué murió? El viejo hombre. Ahora vamos a estar explicando más de esto.